A todos, todas, de momento no veo muy bien quién entró. Es un placer recibirlos de nuevo acá para este tercer webinario en el marco de nuestro proyecto Le français joue sur le terrain de la diversité, el francés juega en la cancha de la diversidad, un proyecto coorganizado por l'Institut français d'Argentine. Y tenemos a Caroline Pérez acá con nosotros, la agregada lingüística y educativa de la Embajada de Francia, y la Alianza Francesa de Buenos Aires, a la que represento acá con Víctor. Yo soy la directora pedagógica de la Alianza. Hoy vamos a empezar entonces con el tercer webinario a cargo de Mariana Canelo, que es la formadora en este proyecto que va, digamos, a acompañar a los diferentes equipos docentes, ¿no? en un trabajo, digamos, de tutoría. Antes de empezar, nos gustaría recordar unos cuantos elementos, ¿no? Aclarar a lo mejor una ambigüedad o una duda, unas dudas que pudieron surgir a raíz del primer y el segundo seminario, tal vez. Me estoy refiriendo acá a la temática, ¿no? Si bien este trabajo fue inspirado por las fotos, las fotografías del fotógrafo francés Emilien Buffard, por su álbum de figurinas. Digamos que este proyecto quiere abarcar la temática de la diversidad, de la lucha contra la discriminación a través del deporte, en el deporte, y pretende abarcar, digamos, varias formas de diversidad que pueden, digamos, desencadenar o que pueden llegar o que pueden llevar, perdón, más bien, al acoso escolar, ¿no? O sea que todas las formas de discriminaciones que puedan surgir en el espacio, en el entorno deportivo, nos interesan. No sé si aclaré esta duda que surgió de diversas maneras después del segundo seminario. En cuanto, de todas maneras, no duden en escribirnos para más información en cuanto a esta temática también. En cuanto, digamos, al desarrollo de este concurso, porque ustedes saben que esto es un concurso también, digamos que existen dos instancias ganadoras. La primera siendo la instancia del equipo docente y de la preparación, de la elaboración de la secuencia didáctica. Va a haber un jurado que está en proceso, digamos, de formación todavía, y este jurado va a evaluar la mejor secuencia didáctica según una serie de criterios avalados por Mariana en particular y el jurado. El equipo que salga elegido, ganador, recibirá una cesta gastronómica o digamos más bien una cesta de golosinas que podrán compartir, digamos, entre todos los docentes que participaron. En segundo lugar, digamos que hay otro nivel de concurso y esta vez va a ser un concurso que consistirá en un posteo en Instagram en función del número de likes, en función del número de corazoncitos, y esta vez van a ser los alumnos los que van a elegir su mejor producción, o sea, la mejor producción de los alumnos, porque cada equipo docente que habrá elaborado una secuencia didáctica lo va a llevar al aula, lo va a bajar al aula y los alumnos van a tener que realizar un proyecto. Este proyecto, entonces, a su vez, será evaluado a través de Instagram, a través del Instagram de colegios afiliados. Ya daremos todas las informaciones para acceder a este Instagram. Y a través de este Instagram, los alumnos van a evaluar el proyecto que, bueno, que les parezca
mejor, ¿eh? También este proyecto recibirá una cesta gastronómica. Para completar los premios, los docentes elegidos para la mejor secuencia pedagógica verán su proyecto colgado, publicado en la página de l'Institut Français de Paris, en una, digamos, en una rúbrica que se llama Collection Fleu, especialmente, digamos, dedicada al francés lengua extranjera, al lado del álbum del fotógrafo Emilien, que inspiró este proyecto. Álbum al estilo Panini, con figuritas. Entonces, digamos que esto es una oportunidad para el equipo docente, perdón, una bonita oportunidad para dar visibilidad a nivel mundial, ¿eh? de su proyecto, porque el Institut Français de Paris acompaña, digamos, la enseñanza del français langue étrangère en el mundo entero. No sé si se me olvidó algo, Caroline, Mariana, si les parece que no, le doy la palabra y agradezco la participación. También quiero señalar a los colegios, a los docentes, que el año pasado, la semana pasada, perdón, se sumó un colegio de Chile. Espero que hayan podido conectarse esta noche, pero para nosotros realmente es un gran placer, una gran alegría y un honor poder extender este proyecto dándole esta dimensión regional. Bueno, y ahora ya le doy la palabra a Mariana, la agradezco muchísimo por su tutoría bueno, y el webinario y la formación que nos va a deparar. Merci beaucoup y suerte a todos los participantes. Buenas tardes, queridos colegas. Gracias al Instituto Francés, Embajada de Francia en Argentina, y al Servicio Pedagógico y a la Dirección General de la Alianza Francesa de Buenos Aires por permitirme compartir este encuentro con ustedes, a los colegas de las ciudades argentinas de Córdoba, de Tucumán, de San Miguel de Tucumán, de La Plata, de San Nicolás, de Santa Fe y de Rosario por estar acá esta noche y, como dijo recién Carol, bienvenidos a los colegas chilenos de la ciudad de Los Álamos. Bueno, la misión, a mí me tocó la parte más triste, que es la de empezar a trabajar un poquito sobre la didáctica y el marco, el marco conceptual que va a enmarcar, valga la redundancia, este proyecto del cual recién nos hablaba Carol. Para empezar, les quería compartir cómo vamos a organizar esta hora larga del encuentro que nos queda. Primero vamos a pasar, como les dije recién, por un marco teórico general para ver de dónde surge este concepto de didáctica integrada y este concepto de coplanificar. Vamos a hablar también un poquito de los proyectos de clase en el marco de la integración de contenidos. Vamos a trabajar sobre un modelo de una secuencia didáctica integrada. Hacia el final del encuentro voy a dar algunas aclaraciones sobre la modalidad de las tutorías y después va a quedar abierto el espacio a preguntas de los asistentes. Voy a empezar entonces con este concepto de didáctica integrada que tiene su origen en los contextos plurilingües de aprendizajes de lenguas, con la misión de generar en los aprendientes, con cierta agilidad y cierta rapidez, la mayor cantidad de estrategias posibles para comprender la mayor cantidad de lenguas. La didáctica integrada forma parte de un conjunto de enfoques didácticos para el aprendizaje de lenguas extranjeras que se llaman enfoques plurales, donde allí encontramos la intercomprensión de lenguas, el enfoque intercultural,
el despertar a las lenguas, o éveil aux langues, que fue un enfoque utilizado sobre todo para el público infantil, para la escuela primaria, y todos estos enfoques estaban, insisto, en la idea, enfocados hacia la mayor comprensión posible de la mayor cantidad de lenguas con cierta agilidad. Surgen en el marco de la unificación de Europa, de las lenguas, y actualmente tienen un resurgimiento importante en el marco de la escolarización europea para facilitar la inserción social de la población inmigrante. Dentro de estos enfoques plurales, aparece un enfoque que se nutre de esta didáctica integrada, que esta didáctica integrada surge como una didáctica integrada de lenguas, pero el enfoque AICLE, que es el enfoque del aprendizaje integrado de contenido en lengua extranjera, que tiene su sigla, su traducción en inglés, CLIL, y su traducción en francés, EMIL. Este enfoque está a dos aguas, porque si bien toma a la didáctica integrada en su base, no solo va a trabajar con la integración de lenguas, sino de lenguas extranjeras o de lenguas segundas, sino que se va a empezar a trabajar con la integración de lenguas y contenido disciplinar. Este es un poco el origen de este concepto de didáctica integrada. Es decir, que en este marco, en el marco del enfoque de AICLE, de este enfoque de integración de contenidos y lengua extranjera, aparece este enfoque, la didáctica integrada, pero con el peso puesto en establecer técnicas, desarrollar técnicas, dispositivos y recursos para que haya una integración de saberes lingüísticos y de saberes disciplinares. Es decir, que AICLE no solo ofrece un espacio, un contexto para que se aprenda con mayor destreza y mayor profundidad una lengua extranjera, sino que a ese contexto, para hacer ese aprendizaje más significativo y más verosímil, le suma, le adiciona el aprendizaje de contenidos disciplinares. Este contexto o este enfoque didáctico se propone o tiene como misión que esos saberes lingüísticos y disciplinares puedan favorecerse con una sistematización en la transferencia de esos saberes, que no prime uno sobre el otro, sino que se logre una transferencia. Esta transferencia va a estar fortalecida por un tratamiento doble, porque lo vamos a tratar desde el contenido disciplinar y desde la lengua extranjera, de algunas competencias transversales, y sin descuidar, ni pormenorizar, ni despreciar las didácticas específicas de los espacios curriculares que ahora integran la experiencia de integración, que componen la experiencia de integración, sino que, al contrario, las didácticas específicas debieran verse enriquecidas y complementadas a partir de la integración de estos saberes. Ahora bien, para este enfoque AICLE, que es una de las tantas variantes y variables que tienen los enfoques bilingües, porque existen diversas maneras de instalar un enfoque bilingüe, este enfoque AICLE está pensado para ser desarrollado por un docente disciplinar que tiene un fuerte dominio de la lengua extranjera o que tiene una doble titulación, es docente de un área disciplinar y docente de una lengua extranjera. O sea que está reunido en una sola figura docente esta habilidad de este recurso, ya después vamos a ver a través de qué manera, debe hacer
y planificar esta transferencia de saberes disciplinares y lingüísticos. Ahora bien, en nuestros contextos educativos, salvo algunas excepciones, que también las podemos citar o las vamos a citar dentro de un ratito, esto que se propone la didáctica integrada, la sistematización de la transferencia, el fortalecimiento de las competencias transversales y el enriquecimiento, la complementariedad que van a ver las didácticas específicas, debe hacerse desde distintos espacios curriculares. ¿Por qué? Porque nosotros, salvo contadas excepciones, no tenemos, por normativa y por formación, implementada esta figura del docente con una doble titulación. Si las hay, que los conocemos, son casos excepcionales, por voluntades personales, pero no porque el sistema educativo necesite de esta figura para instalar los saberes en las instituciones educativas. ¿Estamos Ahí ahí? vemos, Primera diapo. perfecto. Marco Segunda. teórico general. ¿Hace Sí. falta que repita todo nuevamente? No. No. El origen de la didáctica integrada. Igual este material después lo van a recibir. La definición, de la cual les hablé recién. La adaptación, estaba aquí. En esta adaptación que a veces tenemos que hacer de esta didáctica integrada, porque en nuestros contextos educativos les estaba diciendo que esta sistematización de transferencia de saberes, el fortalecimiento y la complementación que reciben las didácticas específicas deben hacerse no desde la figura de un solo docente, sino desde distintos espacios curriculares. Entonces ahí aparece la figura del el único factor realmente transversal a todos los espacios curriculares de la escuela, de la educación, que es la competencia comunicativa, la educación lingüística. Por eso esta didáctica integrada va a ver su sentido y va a ver su misión cuando nosotros, desde los distintos espacios curriculares, trabajemos en la observación, el análisis y la reflexión de todos los factores lingüísticos que conlleva una actividad de clase. En todos, porque el objetivo fundamental, el timón que guía una experiencia de aprendizaje integrado en nuestros contextos es tener la intención de mejorar y de optimizar y fortalecer la educación lingüística integral de nuestros alumnos. Vamos a enseñar contenido, vamos a enseñar francés, vamos a enseñar todo eso, pero con la misión conjunta de reforzar esa competencia transversal. Acá parece que también yo quería jugar un poquito ahí con la sorpresa, pero va de lleno uno de los conceptos fundamentales que nos trae la didáctica integrada, que para mí es fundante del aprendizaje integrado, que es la alternancia de lenguas. La didáctica integrada, sobre todo los enfoques bilingües, habla de alternancia de códigos, que es un concepto un poco más amplio. Es cuando el alumno a lo mejor interpreta un gráfico con datos, un cuadro a doble entrada, con muy poca información en lengua extranjera o en lengua segunda, y tiene que interpretar esos datos con esa información en una lengua y después poder contarlo o describirlo con la lengua donde él tiene o ella tiene mayor dominio. Esta alternancia de lenguas es una figura que habilita, dentro de un proyecto de clase, el pasaje de una lengua a la otra totalmente didactizado y planificado. Antes nosotros en las clases de lenguas extranjeras teníamos un poco prohibido el uso de la lengua materna. Bueno, esta figura lo habilita.
Lo habilita para ciertos momentos, para ciertas actividades, porque esta alternancia va a facilitar justamente la integración. Así que es un concepto, vamos a volver a este concepto, pero es un concepto de base fundante que nos trae la didáctica integrada. Y el otro concepto que nos trae la didáctica integrada es el concepto de coplanificación. Porque como les decía hace unos minutitos, la integración, la didáctica integrada para nuestros contextos supone el trabajo conjunto con otros colegas de otros espacios curriculares con los que necesariamente tengo que llegar a establecer acuerdos didácticos, acuerdos metodológicos, no solamente temáticos. Entonces, estos acuerdos que van a regular y a establecer las etapas de la integración tienen que fundarse en un principio de colaboración y de cooperativismo y de corrimiento de ciertos egos disciplinares que a veces tenemos porque le tenemos que dar lugar a cosas nuevas, porque la experiencia de integrar también es nueva. Para llevar adelante la integración de contenido y lengua extranjera, podemos trabajar desde dos modalidades. Y acá iba a citar los ejemplos que les dije de la aplicación de algunos conceptos ya de integración. Eso depende de las instituciones, depende de los recursos que tengan, pero se puede trabajar con una planificación anual integrada. Acá iba a citar, ahí está Juli, la coordinadora, el caso que tenemos en nuestra escuela en el Normal 1, de un espacio curricular que hace una planificación anual porque trabaja integrado, en la materia se llama orientación en contextos laborales, está en el último año del nivel secundario, y tiene dentro de su planificación una coplanificación con lengua extranjera. Entonces en el espacio de lengua extranjera se trabajan contenidos que se acordaron previamente. Y la otra modalidad de trabajo de terreno fértil, digamos, para la integración, son los proyectos de clase. Los proyectos de clase permiten, al contrario de una planificación anual integrada, que también puede ser anual y puede ser una sucesión de proyectos. Pero lo que tiene el proyecto de clase está acotado, a veces en el tiempo, del año escolar. No es fácil la integración, porque demanda una sobrecarga laboral importante, eso hay que decirlo, pero entonces trato de armar un proyecto, como es el caso de esta experiencia, los proyectos de clase que se pueden desarrollar en algún momento del año acotado al tiempo que dispongamos. Pueden ser 2 semanas, pueden ser proyectos muy cortos, de 2, 3 semanas, proyectos más ambiciosos de un trimestre, o lo que ustedes puedan organizar. Volviendo un poquito al concepto del proyecto de clase, que no quería ahondar porque es un concepto al cual estamos un poco más habituados en nuestra cotidianidad docente, pero en el marco de la integración, los proyectos de clase son necesariamente, imperiosamente, un espacio de docencia compartida. Las ventajas de instalar un proyecto de clase para auspiciar y desarrollar una experiencia de integración es porque un proyecto integrado promueve una construcción conjunta de este espacio. Es decir, vuelvo a citar acá el término de cooperación entre los espacios curriculares para construir algo nuevo. El proyecto de clase también facilita la distribución de tareas, porque tenemos que planificar, tenemos que coplanificar, va a haber
actividades de enseñanza, actividades de evaluación, y hay una redistribución y una distribución de esa responsabilización de las tareas que es provechosa para el proyecto y para la integración. Un punto fundamental de un proyecto de clase en el marco de una integración es que en el marco del proyecto se valorizan y se vinculan los aprendizajes hechos en todas las lenguas. Digo de todas porque hay equipos que incluyen docentes de inglés, aparte de los docentes de francés, y puede pasar que en el espacio curricular inglés se desarrolle algún contenido, se trabaje de alguna manera que puede ser capitalizado y revalorizado en el marco del proyecto. Y una de las características fundantes de los proyectos en general, pero sobre todo de los proyectos integrados, es que el trabajo por proyectos da visibilidad a los aprendizajes a través de un producto final que siempre debemos plantear como etapa final, para valga la redundancia, de la integración en este caso. Trabajar por proyectos no es sencillo, tenemos que partir de 3 factores que son fundamentales para los proyectos, que es que sean factibles, es decir, que el proyecto esté a la medida de nuestras posibilidades, de nuestros recursos, de recursos de todo tipo, material, financiero, temporal, espacial, que sea factible de hacer, que no sea un proyecto que se diluye porque fue imposible, que pierde el eje. Preferible, siempre digo lo mismo, empezar con algo sencillo y más acotado para ir, si les interesa este camino, ir creciendo en el tiempo enriqueciéndolo con otras características. Debe ser socializable, como ya les dije recién. El producto final del proyecto debe ser algo que se pueda mostrar, que se pueda compartir, que se pueda distribuir, que se pueda publicar. Es una de las características más importantes. Y luego, el tercer aspecto de los proyectos es que sea sostenible. Sostenible porque debe brindar un rédito cognitivo a quienes estuvieron implicados en el proyecto. Pero yo también ahí le agrego esta característica de sostenible por lo que representa trabajar en proyectos para los docentes. No deja de ser una sobrecarga laboral. Entonces, establecer una matriz de proyectos que yo pueda ir modificándola curso por curso, año tras año, y que esa matriz la pueda reutilizar para rentabilizar la inversión de energía que hice para poner en marcha un proyecto. Eso pertenece a la teoría de los proyectos de clase en general, pero no quería dejar de recordarla en el marco de esta experiencia. A la base de todo proyecto integrado debe haber secuencias didácticas integradas. Y esas secuencias didácticas integradas que van a estar elaboradas por este espacio de docencia compartida entre lengua extranjera y disciplinas dichas o denominadas no lingüísticas, parten de acuerdos. Tenemos todos en claro que lo que vamos a favorecer en la mayor medida es la competencia comunicativa integral. Entonces, vamos a decidir o se va a plantear un eje temático que en el marco del proyecto que estamos desarrollando el eje temático más general está definido, que es discriminación y deporte. Tienen que llegar a establecer acuerdos a partir de ciertas habilidades sociales y cognitivas que sean lo más transversales posibles, porque no todos los espacios curriculares necesitan de las mismas habilidades. Entonces, bueno, busquemos aquellas que sean más transversales o que trabajadas en un espacio curricular y en otro se puedan complementar. Y luego
el tercer punto en el cual se tienen que poner de acuerdo es en el concepto de los géneros discursivos. Y acá vuelvo a hacer una pausa un poco técnica para explicar qué son los géneros discursivos, sobre todo para los colegas que no vienen del área de las lenguas extranjeras o de la lengua. Los géneros discursivos son textos, pero dentro del funcionamiento de una esfera social. Perdón, dentro de las secuencias didácticas, como ahí dice, siempre debe haber una presencia de una reflexión lingüística importante. Voy entonces a desarrollar el concepto de géneros discursivos. Les decía que el género discursivo es un texto, pero que ese texto está marcado, delimitado por la esfera de uso social, la esfera de actividad humana. ¿Sí? Tienen estas características, son dinámicos, están situados, están organizados en forma y en contenido, construyen y reproducen estructuras sociales y delimitan ciertas comunidades discursivas. Voy a poner un ejemplo para facilitar este aspecto técnico de un género de texto que usamos muchísimo para el aprendizaje de lenguas, que es, por ejemplo, la receta de cocina. Cuando yo digo receta de cocina, todos los presentes se hacen una representación de la receta de cocina. Y eso es, y me quedo en este punto, de que están organizados en forma y contenido. Tienen esa particularidad, esa generalidad, digamos. La receta de cocina, todos sabemos que tiene una lista de ingredientes, que tiene una lista y un esquema bastante cronológico, si quieren, de un procedimiento. Esa es una característica, es el esquema, su contenido y su forma. Ahora, no es lo mismo una receta en un libro de alta cocina que cómo está explicada una receta en el cuaderno mío de recetas. ¿De acuerdo? Y sigue siendo una receta de cocina. Ahí entran todas esas variables. Y tampoco va a ser lo mismo una receta de cocina que yo le transmita oralmente a mi hermana que me llamó para ver cómo se hacía tal plato. De las variables también, si son orales o escritas, el uso, los canales de comunicación, todo eso hace que un género de texto es un texto en una esfera de actividad social, los géneros discursivos o géneros de texto. En el ámbito de las lenguas extranjeras usamos mucho este concepto porque son el marco para trabajar el léxico y la gramática. Entonces, si mi unidad didáctica va a hablar generalmente está relacionada al tema de la alimentación o las compras de una receta de cocina y me propone escribir al final una receta de cocina, yo tengo que hacer pasar necesariamente a mis alumnos por varias recetas de cocina al alcance de su comprensión, obviamente, para ahí empezar a inferir la forma, inferir el contenido, en qué cambian, tomar decisiones. En módulos después donde vamos a trabajar el léxico, donde vamos a trabajar las estructuras gramaticales, donde vamos a trabajar conectores, para que todo ese trabajo esté plasmado en esta unidad didáctica y después los alumnos puedan producir lo más correctamente posible una receta de cocina. Es un término que usamos mucho. Yo sé que en los espacios curriculares no es un término frecuente, nos manejamos generalmente en los otros espacios curriculares con noticias periodísticas, textos de manual, experiencias, problemas matemáticos, reglamentos deportivos. Esos suelen ser los géneros de texto que circulan muchas veces dentro de las escuelas. Y ahora
vemos acá el esquema de una coplanificación, que es el concepto, otro de los conceptos de base de la didáctica integrada. Y esta planilla de coplanificación tiene distintas categorías. Ahora sí le voy a pedir a Víctor que comparta con ustedes un enlace que los va a llevar a una actividad de Learning Apps para ver. ¿Está Víctor? Ahí está. Para ver, merci, si pueden, yo estoy segura de que van a poder, asociar a través de esa actividad las descripciones previstas para cada una de estas categorías. Va a aparecer nivel de lengua extranjera, como categoría, están en mayúscula, creo que de un color celeste, había rosa y celeste, no me acuerdo cuál está en cuál. Tarea comunicativo disciplinar, competencias disciplinares, objetivos pragmáticos, lingüísticos, socioculturales, evaluación integrada y producto final. La idea es tomarse 5 minutitos y tratar de llevar adelante esa actividad. A ver qué sale. Bien. ¿Cómo venimos con esta actividad? Pero les veo las caras muy preocupadas. A ver, bien, vamos a empezar por lo primero. Primero les cuento, los voy a tranquilizar porque lo veo a Matías por ahí.
todo esto lo van a tener, es material que se los voy a dejar, lo van a tener a disposición, así que no se preocupen en tomar notas o nada de eso, pero para los docentes disciplinares que están ahí, el nivel de lengua extranjera acá es un nivel que desarrolla el marco común europeo de referencia para estandarizar los niveles de aprendizaje de lenguas. Ahí se van poniendo, bueno, el Learning Apps ya les habilitó si estuvo acertado o no la actividad, pero acá, cuando ustedes tengan que completar esta planilla, van a poner el nivel de lengua extranjera que ustedes creen o que está definido muchas veces por la institución, por la coordinación departamental que tienen el grupo de alumnos destinatarios del proyecto. La tarea comunicativo-disciplinar es lo que ustedes se van a plantear para trabajar. Ustedes tienen un contenido determinado, predeterminado por el proyecto, que es la discriminación en el deporte. Si yo pongo eso, la discriminación en el deporte, es un contenido disciplinar, pero no conlleva necesariamente una tarea comunicativa. Ahora, si yo a esa tarea comunicativa le pongo debatir sobre la discriminación en el deporte, ya estoy incluyendo en la descripción de esa tarea los dos aspectos, el comunicativo y el disciplinar. Quiere decir que tenemos que pensar bastante en qué marco comunicativo le vamos a dar a ese contenido. Yo voy a hacer un camino que a mí me resulta el más fácil cuando tengo que coplanificar, por el camino que me parece más, las tres puntas más fundamentales para planificar. Después llenamos lo otro. Una vez que decido la tarea comunicativa disciplinar, voy a decidir las competencias disciplinares. Y las competencias disciplinares, que les aconsejo siempre que sean pocas, que sean lo más concisas posibles, son los contenidos imprescindibles para llevar adelante esta tarea comunicativo-disciplinar. No toda la unidad didáctica de deporte, sino esta tarea comunicativa disciplinar. Por supuesto, va a aparecer el concepto de discriminación, va a aparecer a lo mejor el concepto de competencias deportivas de alto nivel, porque los quieren enmarcar en ese contexto. Va a aparecer el debate, debatir como un contenido a aprender, una competencia a desarrollar. Ahí van a completar, las competencias son todos los contenidos que van a desarrollar a nivel de competencia. Y la otra puntita de este triángulo, que yo les decía para empezar, que es el camino que a mí más me resulta para coplanificar, es pensar, entre todo el equipo, el producto final. ¿Qué le vamos a hacer a los chicos? Esto muchas veces, otra de las características de los proyectos de clase, es que necesitan de la participación de los alumnos en la toma de ciertas decisiones, porque a mayor implicancia en el proyecto, mayor compromiso. Entonces, si bien hay un montón de cosas que nosotros ya las hemos decidido como equipo docente, hay otras cosas que es importante que ellos decidan. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este debate sobre discriminación y deporte? ¿Qué vamos a hacer para mostrarlo, para socializarlo, para visibilizarlo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Una simulación? ¿Vamos a hacer realmente un debate en el salón de actos y vamos a invitar a los otros cursos? ¿Vamos a invitar solamente al otro primero o al otro quinto? Es decir, tengo que pensar en el marco, en el producto que voy a visibilizar. En el caso de este proyecto en el que estamos inmersos, está un poco condicionado porque sea una producción audiovisual, ¿sí? Porque tiene que ser algo que después pueda mostrarse
en redes. Entonces eso, vayan pensando todas las posibilidades que hay. Igual, con toda la tecnología que tenemos ahora, pueden trabajar en otro tipo de soporte que no sea audiovisual y después hacer, o sea que el producto final va a ser no sé, una jornada lúdica, estoy pensando en cualquier cosa, pero esa jornada se va a filmar y eso es lo que se va a mandar después a participar del concurso. Una vez que ustedes tienen para mí estas 3 puntas, que es la tarea, las competencias disciplinares y el producto final, deben empezar a pensar en cómo lo van a llevar a cabo. ¿Cuáles van a ser las micro tareas que van a implementar? ¿Qué es lo que van a hacer concretamente para llegar a que nuestros alumnos de tal año, con tal nivel, organicen y desarrollen un debate? Usé ese ejemplo, puede ser lo que ustedes decidan. Son objetivos pragmáticos, detallados a través de acciones del hacer, del saber hacer que vamos a desarrollar. Los objetivos lingüísticos, en cambio, tienen que ver con todo el uso que vamos a hacer de la lengua, en lengua materna, en nuestro caso castellana, y qué vamos a hacer también en francés, qué vamos a necesitar movilizar, conceptualizar, aprender para llevar adelante este proyecto. Y los objetivos socioculturales son aquellos objetivos que nosotros nos planteamos para favorecer la comprensión de las diferencias culturales, desde un aspecto completamente intercultural. Es decir, aprendo cómo funciona esto en otros contextos, observo. No es un planteo de juzgar ni de opinar, de hacer juicios de valor, en realidad, sino de comprender para saber cómo funciona esto diferente en otros contextos. Y por último, la evaluación integrada, por último no por menor, es que todo proyecto integrado debe conllevar espacios de evaluación. La evaluación de los proyectos integrados tienen sobre todo una connotación más formativa, puede tomar distintas formas, puede ser un informe, una grilla criteriada, puede ser una actividad, un debate, puede ser formal, puede ser informal, puede ser escrita, puede ser oral, puede ser individual, grupal, y nunca excluye, no tiene por qué excluir la evaluación sumativa, porque vamos a llevar un proyecto dentro de una institución, la institución tiene normas y yo debo obedecer las normas de evaluación de esa institución, es decir, que a mitad del proyecto, si yo tengo que tomar un trabajo práctico de categorización de argumentos, porque es lo que vamos a usar para debatir, listo, chicos, la semana que viene vamos a trabajar, les voy a tomar un trabajo práctico sobre tal tema y es totalmente compatible con el desarrollo del proyecto. Es algo que yo necesito para avanzar en el proyecto. Insisto, esto es lo que este esquema es lo que vamos a trabajar en las tutorías, lo vamos a ir completando. Es el esquema que va a guiar los acuerdos, que va a guiar este espacio de docencia compartida. Lo vamos a ir trabajando y es la primera parte de la coplanificación. Porque no sé si se dieron cuenta, pero este esquema, este primer esquema, lo que no nos habilita es justamente la alternancia de lenguas. Entonces, yo que soy muy precavida y para que no se aburran, les voy a ofrecer la segunda etapa de la coplanificación, la segunda parte, que está basada justamente en la alternancia de lenguas.
¿Eso qué quiere decir? Que a través de 4 instancias que lleva toda secuencia didáctica, la activación, la aplicación, la integración y la evaluación, ustedes van a decidir como equipo docente qué se va a hacer en lengua 1, que para nosotros va a ser el castellano, y qué se va a hacer en lengua 2, que para nosotros va a ser el francés. Para el equipo que tiene un integrante de idioma inglés, lengua 2, yo creo que, si no me equivoco, estaban al mismo nivel de aprendizaje, lengua 1, lengua 2, perdón, entonces, bueno, pueden poner entre paréntesis inglés y francés o diferenciar. Pero cuando hablamos de lengua 2, son las otras lenguas, no le podemos decir minoritarias, porque no queremos que al nivel de la integración se trabaja la integración, se trabaja 50-50, 40-60, pero no hay predominio nunca de un espacio disciplinar sobre otro. Hay justamente una construcción conjunta y bastante equitativa. Y acá detallan las actividades que ustedes prevén llevar a cabo en el marco de este proyecto, qué actividades van a hacer en una lengua, en un espacio curricular, ya sabemos que es en la lengua 1, y qué actividades van a hacer en la lengua 2. Me detengo en esta parte en 2 cuestiones. Primero, la integración. No hace falta que estemos agarrados de la mano cual jardín de infantes integrando desde el día 1 hasta el día 30. Podemos trabajar de manera independiente en pos de un proyecto y pensar paulatinamente y con cierta frecuencia actividades de integración. ¿Cuáles son las actividades de integración? Justamente donde hay transferencia de lo que hicimos en los distintos espacios curriculares. Yo sé que con la profe de francés estuvieron viendo los distintos tipos de argumentos. Bueno, vamos a usar esa categorización de distintos tipos de argumentos para poder explayarnos sobre esta temática, este artículo, los vamos a identificar, saber lo que hicieron en esa clase y traerlo a esta clase, ese movimiento, ese simple movimiento que a ustedes les costó un trabajo importante de acuerdos y de coplanificación, es lo que hace que se revaloricen las lenguas y se rentabilicen los aprendizajes. Esa transferencia, esa es la materialización de la transferencia de los saberes entre los espacios curriculares. Y el otro aspecto que quería detenerme acá un ratito son los objetivos de aprendizaje y los objetivos de evaluación, que para mí son lo mismo. Por eso me pareció importante ponerlos al inicio, para que ustedes tengan claro. Yo puse 3 líneas, pero ustedes esto lo pueden ampliar después a la necesidad de cada equipo. Tienen que plantearse objetivos, y lo mismo que se va a aprender se va a evaluar. Entonces, si yo para llevar adelante la tarea comunicativo-disciplinar necesito que mis alumnos reconozcan y después elaboren distintos tipos de argumentos, eso va a ser lo que voy a enseñar y después también lo que voy a evaluar. Si yo estoy trabajando con un contenido de los cursos superiores, que es la argumentación, pero si yo necesito que mis alumnos conozcan, no sé, el saber presentar a una persona, porque vamos a trabajar desde el género de las presentaciones personales o de la entrevista o de las biografías, y necesito que mis alumnos sepan presentar a una persona a través de ciertas estructuras gramaticales, eso lo voy a enseñar y eso lo voy a evaluar al final de la secuencia. El que avisa no traiciona, los mismos objetivos de aprendizaje y de evaluación. Para ir terminando, les quería comentar, no sé si han tenido tiempo de ver el webinar de Sergio de Bonis, que se los súper recomiendo, porque Sergio estuvo muy atinado en preparar esta diapositiva con
los contenidos curriculares en relación a ESI que él piensa que podríamos trabajar en el marco de este proyecto desde las distintas variables que maneja la ESI. Discriminación y deporte, desde la discriminación, ¿no es cierto?, no el deporte, desde la variable biológica, psicológica, ética, sociocultural, desde la variable de salud o desde la variable jurídica. Ahora bien, estos son contenidos curriculares y nosotros no hemos hablado en la coplanificación, en ese esquema de secuencia didáctica integrada de contenidos. Entonces vamos a tener que hacer un ejercicio simple de pasar estos contenidos a competencias. Voy a tomar un ejemplo, tienen los vínculos, por ejemplo, en la variante psicológica, quiero hablar de discriminación, bueno, me parece importante hablar de vínculos. ¿Qué voy a hacer con los vínculos? Diferenciar los vínculos, reconocer vínculos saludables y vínculos no saludables. Le tengo que poner un saber hacer a ese contenido. Tengo que definirlo desde un saber hacer, porque si no los vínculos lo tengo que precisar. Y otro recurso importante que insistimos, lo dijo Carol al principio de la presentación, no estamos obligados a utilizar la obra completa de Millán. Es una obra artísticamente impecable, tiene muchísimo material para trabajar discriminación y deporte. Cada establecimiento, cada equipo va a evaluar el alcance que tiene esa información en el marco de la ESI y de los trabajos que se llevan en ESI en sus instituciones. Lo que yo hice con esa adaptación que ustedes tienen en la plataforma del IFA, que con todo el material y los recursos didácticos, es hacerle el análisis lingüístico. Entonces, para facilitarles a ustedes un poco la tarea, tienen testimonios, entrevistas, tienen algunos párrafos biográficos, tienen presentaciones personales, tienen un eslogan, tienen una presentación de proyecto como géneros de texto, como géneros discursivos. En la versión original, que es un álbum de figuritas realmente, tienen presentaciones institucionales y epígrafes de algunas fotos. Dentro de esos géneros de texto hay distintas secuencias discursivas. Entonces eso también se puede usar como insumo disparador para el trabajo, para el proyecto. Hay secuencias narrativas, hay descriptivas, hay algunas argumentativas, hay muchas secuencias explicativas. Dentro de una biografía, por ejemplo, o dentro de una entrevista, hay preguntas que llevan a una secuencia explicativa neta. Entonces pueden tomar fragmentos, los que ustedes consideren los más adaptados para sus alumnos, por contenido y por modalidad, por lengua, por dificultad en la lengua, pueden tomar también, si les interesa, algo del material que es realmente para aprovechar. Los actos de habla son las acciones del lenguaje, son lo que hacemos. Entonces, si yo digo, hola, yo me llamo Mariana, el acto de habla es presentarse o decir su nombre. Aparecen los actos de habla, presentarse, presentar a alguien, presentar a una institución, decir lo que me gusta, decir lo que no me gusta, invitar, rechazar, dar una opinión. Son los actos de habla más presentes en el álbum o en esta adaptación que hizo Emilien para el marco del proyecto, y después los elementos semánticos gramaticales que aparecen dentro de estos actos de habla, dentro de estas secuencias discursivas y dentro de los géneros de texto. Si esto lo graficamos, podríamos hablar de una pirámide invertida, desde lo más amplio, el marco más amplio, que son los géneros de texto, hacia el contenido más elemental, que es el vocabulario, la gramática y los conectores. Ahí yo puse algunas cosas que surgieron con más frecuencia,
un análisis más pormenorizado de parte de ustedes, puede evidentemente sacar otros elementos a la luz. Les voy a dejar también en este PowerPoint que les vamos a mandar mañana tal vez, o el lunes, dos diapositivas con los recursos, ¿sí? La obra de Emilien Buffard, la obra completa, y la adaptación que hizo para el marco de este proyecto del Fonds Langue Française, el PAD que tiene Sergio de Bonis, muy interesante, material y normativa sobre ESI en Argentina, Francia, Educación a la Sexualité, muy interesante también como lo plantea, sitios del Conseil d'Europe, de Suisse, de Canadá y de la plataforma TV5 Monde, que en el marco de los Juegos Olímpicos presenta un dossier del deporte en clase de francés, y desde Canadá, Suiza y el Conseil d'Europe son artículos o páginas, ahí ven que trabajan la integración, la diversidad, la inclusión y las organizaciones deportivas, están en francés, eso sí. Y Comité Olímpico Internacional, que tiene un link que lo lleva a trabajar derechos del hombre, les droits humains, les droits de l'homme, Comité Olímpico Argentino, Comité Olímpico de Chile, para nuestros colegas chilenos, la bibliografía y la citografía que utilicé para entretenerlos esta horita, y ahora les explico brevemente cómo nos vamos a manejar en las tutorías para pasar a las preguntas, en los últimos 15 minutitos. También les aclaro que yo me puedo quedar, si hay preguntas, si necesitan, nos vamos a quedar el tiempo que ustedes necesiten, por supuesto. El objetivo de las tutorías va a ser acompañar a cada equipo docente con un seguimiento de esa secuencia didáctica integrada. Las vamos a empezar ahora en mayo, después del 20 de mayo, para que tengan alrededor de 20 días de empezar a hacer ya les voy a dar la tarea concreta, y van a terminar a mediados de septiembre, porque el 2 de octubre es la presentación final de la secuencia didáctica y del producto final integrado que deben mandar para el concurso. Cada equipo va a tener 3 encuentros, por eso en el formulario de inscripción tuvieron que seleccionar fechas posibles. Hay algunas incompatibilidades que se produjeron, pero yo les voy a mandar un correo electrónico a los equipos para ir solucionando esos pequeños problemas. La primera etapa va a ser más o menos del 20 de mayo al 7 de junio. Ese es el segundo encuentro de tutoría. Nos va a agarrar ahí antes de las vacaciones, durante, después de las vacaciones, porque tenemos distintos periodos del receso de invierno y vamos a ver si les quieren antes o después para trabajar, eso lo vamos a negociar. En el primer encuentro negociamos el segundo, y el tercero va a ser ahí fines de agosto, principios de septiembre, para que ustedes después tengan tiempo de prolijar y de enviar. Vamos a trabajar con 3 soportes. Toda la información se las voy a mandar por mail a los 2 o a los 3 miembros del equipo. Les voy a mandar, vamos a trabajar las reuniones por enlaces Meet, y les voy a compartir, a partir de la semana que viene, cada equipo va a tener una carpeta Drive, en Google Drive. Ahí van a encontrar una secuencia didáctica, el esquema en blanco, que es donde van a empezar a trabajar. Un PDF con la misma secuencia, pero con todas las explicaciones que recién tenían en el Learning Apps. Yo les voy a ofrecer eso también como ayuda. Y van a encontrar una hoja de ruta que va a funcionar como un diario de a bordo de lo que vayamos haciendo en los encuentros. Cuando ustedes reciban las carpetas van a ver que ya hay un cuadro, que hay cosas marcadas de mi parte. No es nada específico,
solo que son cosas que yo fui analizando para hacer preguntas o para guiarlos en la concepción de esta secuencia didáctica. Hay equipos que desarrollaron realmente ideas muy amplias y otros equipos que estaban esperando, creo yo, todo el desarrollo de los seminarios para ajustar, son ideas más generales, pero todo interesante. Hay equipos que ya hablan de un formato de producto final, otros que no, y eso lo vamos a ir viendo, no se preocupen. Ahora sí, para cerrar, les voy a dejar la primera tarea, que es para el primer encuentro de tutoría, que la semana que viene ya empiezo a mandar los correos electrónicos para que sepan el día y la hora que ustedes han elegido. Va a ser elaborar el primer borrador de la secuencia didáctica. Como todo borrador, es eso, son los primeros intentos de ir asimilando toda la teoría que desarrollamos hoy con las ideas que nosotros teníamos, ese anteproyecto que volcamos en el formulario, que dijimos que no era definitorio. Si después de todo lo que han escuchado hay cosas que quieren modificar, están en total libertad de hacerlo, pero lo que vamos a intentar hacer en este primer encuentro es de trabajar y de ajustar ese primer borrador, porque la idea sería que a partir de ese primer borrador ustedes ya puedan empezar a poner en práctica el proyecto en las aulas. Entonces no puede pasar, porque después les va a quedar un mes o menos antes del receso de invierno para que puedan empezar a trabajar con algunas actividades con los alumnos. De mi parte, y para ir cerrando, no me queda más que agradecerles por estar ahí. Perdón por los inconvenientes técnicos, que los pudimos salvar, gracias a Dios. Gracias Carol, gracias Carolina por el espacio, gracias Víctor por el soporte técnico y gracias a mis colegas por estar ahí hoy. Y ahora sí abrimos el espacio a las preguntas que necesiten ir al claro. Bueno, antes de las preguntas quisiera agradecerte cálidamente, Mariana, por esta, digamos, exposición muy detallada. Yo creo que los colegas se están dando cuenta de que realmente están entre muy buenas manos con un acompañamiento, digamos, que empezó con un marco teórico consistente, o sea, bien nutrido. Y ya vemos dibujarse, digamos, los proyectos, ¿ah? Con todo este calendario y las carpetas que estás armando, o sea que realmente un acompañamiento de mucha calidad, de primera calidad. Muchas gracias. Así que si hay preguntas, tienen la palabra, no duden, o la pueden escribir o la pueden hacer de manera oral, como quieran. Merci Carol, gracias Carol. ¿Algún comentario? Si alguien tiene alguna experiencia también para contar o de algo que ya empezaron a trabajar en las escuelas, también sería interesante que lo compartan. ¿Alguna duda? Bueno, hola Mariana, hola a todos, ¿cómo están? Marce. Bueno, simplemente para agradecerte, Mariana, y bueno, agradecerle a todo el equipo del Institut Français y de la Alianza Francesa por promover este proyecto. La verdad que me pareció clarísimo todo lo que expusiste, Mariana, bueno, sobre todo porque nosotros también teníamos el backup de lo que presentaste en febrero en nuestro taller docente, así que ya lo había anunciado Mariana a este concurso que se venía en nuestra institución, así que bueno, estamos ya con ganas de ponernos a trabajar, tenemos algunas ideas, pero bueno, nos falta juntarnos, encontrar los tiempos, que creo que esos son los desafíos más importantes en estas cuestiones, ¿no?
pero bueno, sabemos que estamos en buenas manos y bueno, simplemente agradecer y comentarles que estamos muy, muy entusiasmados acá con la tarea. Así que creo que quedó muy claro. Lo único que a mí me hacía un poquito de ruido, que yo ya se lo comenté a Mariana, que no era ruido, sino como que tenía una duda respecto de la propuesta del álbum de Emilienne Buffard y trabajar lo que era paraolímpico y la discriminación por géneros binarios. Y Mariana me lo aclaró bastante bien a ese tema, porque digamos que esto tiene que ver con algo más macro, que es trabajar la discriminación en el deporte y los valores, que eso es lo que nos quedó claro a nosotros como equipo. Y bueno, creo que es una buena pista que nos dio Mariana para seguir avanzando y bueno, y llegar a una aproximación de lo que queremos obtener como producto final. Eso sería lo que quería agregar. Gracias, Marce. Sí, como dijo Carol al principio, yo no sé si han tenido la oportunidad de ver la obra completa de Emilienne, pero su proyecto surge por fotografiar más de 500 deportistas de la comunidad LGTB, más, en modo de la diversidad de género. Cuando me acercan la propuesta para trabajar ese contenido, habiendo pasado 30 y pico de años en las escuelas, creí que era un contenido fuerte. Eso no quiere decir que un proyecto o que ustedes tengan ya detectado que esa problemática se puede trabajar y con todos los recaudos que hay que tomar, la trabajen, están libres de trabajarla. Hay equipos que están conformados por tutores ESI, así que es maravilloso, pero no es un contenido impuesto, sino que es un contenido disparador. Por eso les decía, en el álbum hay muy buenas entrevistas a deportistas paralímpicos, hay entrevistas a deportistas de la comunidad LGTB, y no necesariamente tienen que pasar por esa identidad para rescatar cómo ha sido, por ejemplo, la lucha o la inserción de esos deportistas en deportes profesionales. Pero bueno, eso queda totalmente librado a los intereses y posibilidades de delimitar la temática de cada equipo. Ahí están, son libres. Así que gracias, Marce, por hacer la aclaración. ¿Cómo va? Buenas noches. Hola, Mariana. Hola, Le. Bien, en mi caso, que yo conformo dos grupos, una de las docentes que está en uno de los grupos es tutora ESI de la escuela, en realidad de la región, y además de eso, profe de educación física. Y después del primer webinario, más que de ESI, me abrió a mí una puerta de algo que no conocía, con un montón de conceptos y contenidos propios de la disciplina no lingüística, a los cuales ella con mucho amor también se interesó en contenidos de francés. Es más, se puso a aprender ahora algunas palabras como para decir quiero incorporar algo. Ya empezó a presentarse porque teníamos como previsto hacer algunas entrevistas, así que aprendió a presentarse una divina. Vamos evangelizando a los... Sí, siempre. completamente. Yo también, yo desde afuera, desde no ser tutora ESI y solamente haber tenido algunas capacitaciones, tenía esa intriga y esa duda. Y a lo cual trabajar con una tutora ESI me dice, no necesariamente podemos, desde los otros ejes que hay, que me pareció perfecto el resumen del segundo webinario, la placa está divina, te podemos trabajar no solamente ver una diversidad binaria o no binaria, sino tratarlo desde el respeto. Dice, es un eje, ¿no?, de que podemos trabajar sabiendo las limitaciones que por ahí tenemos en las diferentes instituciones. Así que, y la verdad que este tema de planificación, algo hemos trabajado, pero no mucho, clarifica un montón estas actividades que son compartidas, no es que uno se hace cargo completamente de un peso y el otro, sino que vamos a la par todos,
independientemente, pero a la par, con un objetivo final, la verdad que impecable. Gracias, Ale. También me parece importante, si van a trabajar el tema discriminación, porque tenemos que estar preparados, que por más que no lo planteemos, es algo que existe, que no lo planteemos a nivel didáctico, la discriminación por la diferencia de género, puede aparecer, realmente puede aparecer como una tangente, porque todo proyecto tiene, digamos, objetivos planificados y planteados, y después aparecen cosas por las tangentes que muchas veces son riquísimas, y dice la teoría, perdón, que esas cuestiones que aparecen por la tangente generan otros proyectos. Y es así realmente. Entonces, estar preparados para contener o para poder hablar si este proyecto surgiera alguna temática que se inclina a querer hablar de ese tema. Lo tienen que charlar con sus tutores ESI, con las autoridades, porque como es una realidad que nos supera, que no la podemos borrar y cada vez está más presente en las aulas, puede llegar a aparecer. No sé si me explico. No es que lo van a trabajar centralmente, pero puede abrir el diálogo y lo van a tratar con otros especialistas. El proyecto va a seguir por este camino y esta temática la vamos a tratar con otros especialistas en otro espacio. Hola, ¿se escucha? Ando muy Hola, mal de internet. Mati. Bueno, nada, aprovecho para saludar. Gracias por todo esto. Simplemente contarle que, digamos, yo soy profe de audiovisual, o sea que esa parte en realidad ya la tenemos más resuelta y lo que ahora no tenemos resuelto es todo lo otro. Por eso digo, nada, gracias por este espacio me llevó a pensar un montón sobre cómo queríamos encarar este proyecto. Eh, es el cuarto año que interdisciplino desde audiovisual con francés, así que estoy más que feliz de poder hacerlo. De hecho, yo tengo quinto año, y acaban de llegar los chicos que interdisciplinamos el primer año. Está buenísimo. Pero simplemente esto, yo sigo pensando igual en como formato de audiovisual, una suerte de correspondencias audiovisuales. Quizás eso pueda abrir el juego para interactuar entre diferentes escuelas. Después lo veremos cuando hagamos esa tutoría, digamos, cómo se puede construir esa información. Pero por ahí está bueno pensar en no solo de Sí. trabajar desde acá, sino ser como un puente. Eso solo quería comentar, nada más. Muchas gracias. Gracias, Mati. Como él lo dijo, es un compañero, un colega del Normal 1, que es una de las primeras ovejitas que hemos traído a este carril de la francofonía y la integración, y nos viene siguiendo fielmente. Y él me habló cuando apenas se inscribió al proyecto, porque tiene pensado, que eso está muy bueno, por eso lo dejamos acá como una inquietud, de hacer una especie de correspondencia, o a partir de testimonios, o a partir de biografías. Entonces, si algún equipo puede entrar a la sintonía de lo que propone Mati, cuando vayamos haciendo las tutorías, nos avisamos, y yo, Mati, ahí estaré hilvanando equipos. Así que está bueno. Gracias, Mati. Bueno, Bueno, sí. perdón, aprovecho sí, a tenemos sumar a otro lo que tema. dijo Mati, perdón, Paul. Nosotros no hemos inscrito a todos porque no nos daban los tiempos, pero hubo mucha gente que después quiso sumarse, así que Fresco, otro grupo que no está inscrito, pero si Mati suma y querés tener alguna correspondencia con algún otro curso, desde San Nicolás hay dos equipos más, no para el concurso, no buscamos eso, pero sí, si suma tener a alguien que responda del otro lado, tranquilamente, ofrezco 2 cursos que están súper motivados para participar porque les encantó lo que estaban haciendo sus compañeros.
Genial, Ale. Buenísimo. Gracias. Bueno, pues a mí me parece muy bien que el proyecto ya esté creciendo fuera del marco del concurso, porque la idea, el objetivo también, más allá de este concurso, que es un primer objetivo, es que haya como una especie de empoderamiento y cierta autonomía del proyecto que pueda seguir creciendo y tomando otras formas. Entonces lo que vemos aparecer acá es que ya empieza a tener vida propia, a tener identidad propia. El proyecto ya se están dibujando de manera mucho más clara las reflexiones pedagógicas, el trabajo en equipo, y eso es lo que más importa. O sea, este trabajo de reflexión sobre la discriminación, este trabajo que también visibilice la lengua francesa, porque tampoco vamos a olvidarnos de este objetivo, y este trabajo que también visibilice la posibilidad, digamos, de traer la lengua a otra disciplina, ¿no? Lo que llamamos la disciplina no lingüística, la famosa DNL. Y la verdad es que es muy, muy, muy agradable escuchar estos comentarios cuando uno trabaja en pro de la promoción, digamos, de la lengua francesa. Así que merci beaucoup. Y me parece que Caroline también está encantada cuando escucha estos comentarios. En la sonrisa ancha. Bueno, pues si les parece, bueno, a no ser que surja otra duda, otra pregunta, pero me parece que podemos cerrar, estamos en contacto, vamos a estar mandando más informaciones, como las bases y condiciones del concurso, más o menos lo que dijimos acá lo vamos a mandar de manera más formal, y bueno, cualquier cosa siempre nos pueden escribir, y muchas gracias. Merci beaucoup et bonne soirée. J'étais silencieuse aujourd'hui. Bonne soirée. À bientôt. Chao, Merci. gracias. Buenas Merci. noches. Merci beaucoup, Mariana. Et merci beaucoup aux participants.